por medio de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra las personas pueden encontrarse personalmente con Dios. O sea, la intencionalidad de nuestra predicación no solamente es enseñar una doctrina o dar claridad de ideas, aunque lo tenemos que saber bien, aunque tenemos, imagínense, ¿no? Los miembros consagrados de la familia Verbundey, como nosotros, estudiamos un montón. O sea, estudiamos como un sacerdote, nos preparamos, tanto lógicamente los misioneros, pues igual las misioneras, o sea, casi nos formamos igual, los matrimonios consagrados, pues igual todo lo que puedan estudiar, o sea, no se crean, no es nada más, ay, a ver, que se encuentren con Dios y ya, como algo que se queda en la parte espiritual. No, la doctrina hay que aprenderla y por eso las escuelas de apóstoles, que forman también a los laicos. Bueno, nosotros también tenemos nuestras escuelas de apóstoles, pero me refiero a este deseo de formar a las personas para que aprendan a predicar y dar la palabra. Pero con la intención, ¿qué intención tienes cuando predicas? Cuando tú vas y das a tu fraternidad una charla, unas pautas de oración, ¿qué pretendes cuando les hablas? Pues aquí dice que nuestra intención debería de ser que poner a las personas en contacto con Cristo. Y hay una expresión muy bonita de Jaime que la repetía mucho, que decía, cuando yo termino de predicar, el único que tiene que quedar delante de las personas es Jesús, para que las personas quieran hablar con Él. Ese es mi objetivo, que las personas lleguen al encuentro con Jesús. Entonces, es muy interesante, ¿no? Yo me detenía en este aspecto y que dice, realmente nuestra predicación no es que sea como difícil o así como, no sé, como inalcanzable, ¿no? Fíjate, nuestra predicación en realidad depende de qué tanto tú tengas un corazón enamorado y un corazón convencido, ¿sí? Y esas son palabras de Jaime, el apóstol convencido y enamorado de Cristo. Ese es el que sabe predicar en el sentido de saber, pero no como el que sabe porque sabe todas las charlas y todas las verdades de fe teóricamente, sino el que más bien saborea, ¿sí? El que tiene un corazón enamorado, conquistado por la presencia de la Santísima Trinidad. ¿Sí o no? Una persona enamorada, y cuando nos habla de lo mucho que ama a su enamorado, ¿verdad? Pues nos transmite ese amor, ¿no? Pues igual en la predicación. ¿Quién es el que convence más? Pues el que se ha encontrado personalmente con Jesús en cada momento, ¿no? Y también para eso, para este tipo de predicación también se requiere de una formación, de un proceso formativo que te ayude a integrar todos estos elementos, que cuando tú aprendas las verdades de la fe, que tengas que aprender un esquema, que tengas que relacionarlo con las verdades que vienen en el catecismo de la iglesia, integrar eso con tu vida de oración, de tal manera que cuando tú enseñes algo o compartas algo, pues también tenga un sustento doctrinal, ¿verdad? Que no digas herejías, ¿verdad? Muy enamorado, pero no dices lo que tienes que decir o lo dices mal. No, ¿verdad? Hay que tener todos estos elementos integrados poco a poco en su proceso y en su camino. En eso estamos, ¿verdad? En eso estamos, hacia allá vamos. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Bueno, me gustaría, si tienen alguna pregunta de cada uno de los medios, ustedes ahí apunten. Quizás en algún momento más adelante podamos compartir un poquito, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Vamos a continuar con el tercer medio, que es el testimonio de vida. Dice Jaime en uno de sus escritos, dice, procuraremos
que nuestra predicación vaya siempre precedida y acompañada de un claro testimonio de vida que acredite y confirme la fe y el reino que anunciamos y prefigure a Jesús a quien seguimos. Sí. En otro de sus textos, que también de una vez lo cito, me gusta mucho, dice, me gusta mucho que Jaime incluya en sus textos a un documento, creo que se los había comentado, del Papa Pablo VI, donde habla sobre la misión y el testimonio de vida. Dice, la buena nueva, cita a Pablo VI, ¿verdad? La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. A través de este testimonio, sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Dice, pues bien, continúa diciendo Pablo VI, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Yo creo que esto no tiene mucha explicación, está clarísimo, ¿sí? El testimonio de vida, la predicación debe de ir precedida por un testimonio de vida que acredite y confirme la fe. Porque la fe no son ideas, porque la fe no son palabras bonitas. La fe es vida, son hechos concretos. Jesús enseñaba con palabras y con obras, con una vida donde se notaba con sus actitudes de cada día ese amor del Padre, esa misericordia, esa paz, esa alegría de lo que fuera que hablara. Entonces, uno de los medios por los que nosotros vivimos y proclamamos el reino de Dios es a través de nuestro testimonio de vida. No basta con orar, no basta con predicar. Estamos llamados a poner en práctica lo que oramos y lo que anunciamos. Porque eso es, fíjense de lo que nos habla el Papa Pablo VI. Nos habla de la credibilidad. Yo creo que esto es una de las heridas más dolorosas que identificamos en la historia de la Iglesia. El antitestimonio. ¿Cuánto daño hace un miembro de la Iglesia? A veces hablamos mucho de los sacerdotes, de los obispos, cuando tienen alguna situación que sea un escándalo y todo esto. Pero igual de escandaloso es un laico, es decir, alguien que te habla de la fe y resulta que tiene una vida totalmente, una doble vida, ¿verdad? O sea, es igual de escandaloso. Pero como que las noticias que más suenan son las de los que son parte de la jerarquía, ¿no? Pero en realidad esa es una herida de la Iglesia que hace mucho daño. De hecho, seguramente ustedes conocerán a alguien que por un antitestimonio abandonó la Iglesia y abandonó la fe, ¿sí o no? Eso está claro. El testimonio de vida es la garantía de lo que tú estás hablando y de lo que tú estás orando. Poner en práctica la vida de Jesús en lo concreto, sus valores, sus actitudes, es ya un anuncio. Cuando tú estás ahí en tu familia luchando por vivir la fraternidad, luchando por vivir en diálogo con tu esposo, en el caso de las que están casadas, luchando por ser paciente, por ser servicial, ahí en el seno
de tu interior, en tu hogar, ya estás anunciando a los demás la palabra. Cuando intentas doblegar tus instintos, tu personalidad fuerte, ahí estás anunciando la palabra. Es lo que precede al anuncio, ¿sí? A la predicación, dice Jaime, ¿no? Aunque claro, pues nunca estamos totalmente, no somos productos terminados, es decir, siempre estamos en camino. Nuestro testimonio de vida pues nunca va a llegar a ser perfecto en ese sentido de no tener ningún fallo y que tenerlo todo ya conseguido. Me gusta mucho esta expresión de San Pablo en Filipenses 3, cuando dice, pues no lo tengo todo conseguido, pero desde el punto donde me encuentro me lanzo hacia la meta. ¿Sí? Significa que estoy en camino y que a veces, pues, no sé si les ha pasado también la predicación, cuando uno está preparando algo, un tema, y dices, yo esto no lo vivo. Entonces, a veces uno puede caer en la tentación de decir, pues si no lo vivo, ¿para qué lo predico? Mejor me callo, ¿verdad? Pues mira, la verdad de la fe, la palabra de Dios, es más grande y más poderosa que tú. Así que con humildad mejor déjate convertir, ¿verdad? Déjate interpelar, pero no dejes de anunciar. Y pide con humildad que tu vida cada vez más se vaya adhiriendo a esa fe que vas a predicar. Nunca dejes, nunca limites la palabra de Dios a lo que tú vives, porque si no, pues uno no predica nada, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, hemos terminado estos 3 medios de misión, de la misión específica que estamos compartiendo, y me paso en directo a esta parte de la intencionalidad de nuestra misión, formar apóstoles, discípulos apóstoles capaces de formar a otros, ¿no? Esto es un aspecto de nuestra misión, o sea, es una intencionalidad, o sea, nuestra misión es anunciar y propagar el reino de Dios a través de la oración, el ministerio de la palabra, el testimonio de vida, pero todo eso lo hacemos y lo vivimos con una intención, que haya personas que ocupen tu lugar. Pensemos un poquito en la misión de Jesús, así lo entendemos perfectamente. Jesús vino a anunciar el reino de Dios, pero uno de los primeros pasos que él dio para iniciar su misión, ¿cuál fue? Llamar a los discípulos, elegir a personas capaces, pero esta capacidad no es una capacidad solamente humana, cuidado ahí, pero bueno, capaces, dice, de ocupar su lugar. ¿Qué? ¿Que los discípulos estaban llamados a ocupar el lugar de Jesús? Pues sí, eso fue lo que pasó. Jesús muere en la cruz, resucita, y luego ¿a dónde está Jesús? Se fue al cielo, ascendió a los cielos. Y acuérdense que en esa fiesta, que pronto después del Pentecostés lo vamos a vivir, antes, perdón, del Pentecostés, dice que los discípulos se quedaron mirando así como diciendo, ay, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros aquí, verdad? Pues es el momento de ocupar ese lugar de Jesús. Entonces, esta dinámica de formar discípulos apóstoles, esa es la intencionalidad del Carisma Verbum Dei. Formar apóstoles de Cristo. Personas, dice, de cualquier situación humana, lugar, cultura, sin distinción de sexo, ¿verdad? Por eso somos una familia donde todos entramos, solteros, casados, sacerdotes, consagradas, jóvenes, mayores, etc. Pero que sean capaces de anunciar la palabra, pero también de formar a otros.
Em, este aspecto de nuestra misión es muy, muy importante que la aprendamos, que la internalicemos, que lo dialoguemos con el Señor, que la comprendamos, porque esta dinámica y yo creo que por ahí alguna vez se los he dicho, ¿verdad? De tener un ojo de apóstol, de poder ver qué personas a las que les predicas, con las que compartes la fe, van entendiendo un poquito más y Dios les ha regalado ciertos dones y talentos para ejercer esta misión. Porque, porque la llamada es a que todos nosotros ocupemos el lugar de Jesús. A mí me ayuda mucho, les voy a dar las citas esta de la formación de apóstoles, de esta actitud de Jesús, esta intencionalidad de la misión de Jesús. Mateo 28 del 19 al 20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Marcos 16:15, Marcos 3:13, también segunda de Timoteo 2 del 1 al 2. En estas citas de la palabra de Dios encontramos esta dinámica, esta intencionalidad que va a garantizar la expansión, porque nosotros somos limitados. ¿Qué tanto podemos vivir, verdad? ¿Qué tanto ya, con los años que uno tiene, verdad? Como que se plantea, ¿y esto cómo va a crecer? ¿Y esto cómo se va a consolidar? Pues buscando apóstoles, buscando discípulos, teniendo esta intención. Si nosotros no tenemos esta intención de formar, de ir añadiendo a nuestras, de ir haciendo crecer nuestras escuelas, para ser esos propagadores de esta misión, pues no vamos a crecer. Si no lo hacemos, no habrá más personas que se dediquen. Por eso cuando Jaime, no sé si ya alguna vez lo hemos comentado, ¿no? A mí sí me tocó, que llegaba a las comunidades a visitarlas y bueno, ahí pues los responsables o quienes estaban ahí al frente del apostolado pues se ponían nerviosos, ¿verdad? Porque ya sabían que Jaime iba como al punto, ¿verdad? O sea, la intencionalidad la tenía clarísima. Y lo primero que preguntaban, bueno, y en esta comunidad, ¿cuántos discípulos tienen en formación? Y ya cuando veía, bueno, Jaime, esos son los discípulos, y ahí se encontraba con ellos y lo que les decía, ¿y estos ya predican? ¿Ustedes ya predican? O sea, esas palabras no eran como de una persona que te exige, ya tienes que tenerlo todo listo, no, era un deseo de que tuvieras clara la intención de tu misión. Si nada más estás haciendo apostolado o predicando la palabra, pues para que te escuchen, pues para que más o menos ahí aprendan a orar y más o menos estén bien la gente. Y está bien, pues eso es parte de nuestra misión. Pero si tú no tienes clara esta intención de formar relevos, de buscar personas que sean capaces de ocupar tu lugar, pues entonces no estás viviendo la misión Verbum Dei. Bueno, al menos yo eso es lo que he entendido y realmente lo que más a mí me preocupa, yo que soy misionera, pues yo tengo la conciencia de que yo estoy en una comunidad por un tiempo y que Dios me llama a buscar personas que sean capaces de continuar con la misión, que sacar lo mejor de las personas, ayudarle al Señor, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que es el que lleva la obra, a que a cada persona saque lo mejor de sí misma para que pueda anunciar la palabra de Dios. Entonces, pues yo les invito, ¿verdad?, a que esta dinámica la podamos aprender,
Señor, ayúdame a tener este ojo de apóstol, formador de otros apóstoles, y sobre todo a creernos que el Señor nos llama a esto, que si estamos aquí es para eso, y que a veces a lo mejor no tenemos muchos talentos así como de dotes, así como de formador o de, no sé, una persona que se pone al frente y todo lo tiene muy bien claro y eso, ¿no? Pero cuántas veces yo he visto a discípulos súper sencillos, súper así, ¿verdad? O sea, que son muy humildes o muy así, ¿verdad? Que aparentemente no hacen nada o están por ahí nomás, pero ellos son los que traen a veces hasta gente mucho mejor o más preparada en este sentido humano o más con un liderazgo más marcado, y que son ellos los instrumentos por los que las personas vienen aquí. Entonces por eso tenemos que creer, ¿no? Que sea mucho o sea poco lo que Dios nos ha regalado en el sentido humano, ¿verdad? Nos llama a esta misión y nos llama a que vivamos este anuncio, esta vivencia y este anuncio y esta propagación del reino de Dios. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta formación. Ojalá que poco a poco, ¿no?, vayamos asimilando todos estos elementos de nuestra misión. Les invito en esta semana a retomar estos textos que se los voy a mandar por escrito, esta formación, esta parte, ya todo lo que he dado o la mayoría de lo que he dado del ejercicio de misión se los voy a pasar en un texto y pues les invito como a repasarlo, a subrayar lo que más les llame la atención, que hagan preguntas acerca del ejercicio de misión, las que tengan, las que les salgan, y poderlas compartir al menos en la siguiente sesión, en una media horita que tengamos para cerrar este ejercicio de misión que estamos terminando, ¿no? Pues les agradezco mucho la atención y la paciencia. Estamos en contacto para continuar nuestra formación. Un abrazo a todas.